Bueno, buenas noches y bienvenidos. Queremos cerrar este año que ha sido, creemos, muy fructífero para el IUET en cuanto a eventos, en cuanto a posibilidad de acercarnos a los socios y también a los estudiantes de posgrado, los cuales invitamos a la mayor parte de estos eventos. Queremos cerrarlo con esta charla a la cual Álvaro se ha comprometido tan generosamente a brindarnos, que tiene que ver con temas con los cuales nosotros debemos reconocer tenemos una cierta distancia del Uruguay. Es decir, los temas de derecho internacional tributario, los temas de los tratados, los temas de BEPS, los temas de la economía digital, pero que, como nos suele pasar a los uruguayos, donde las cosas siempre llegan más tarde, pero nosotros creemos que llegan más tarde de lo que en realidad llegan, porque en algún momento nos vemos inmersos en esos temas, y en algún momento decimos, bueno, pero esto que nunca iba a llegar, ya lo tengo acá, lo tengo en la puerta de casa, y tengo que aplicarlo y tengo que trabajar en ello. Y bueno, el objeto de esta charla es no quedarnos en lo abstracto, sino ver cómo estas cosas que parecen inalcanzables, que parecen de otro mundo, en realidad sí nos están alcanzando y tenemos que lidiar con ellas y tenemos que lidiarlo desde un punto de vista académico, pero también desde un punto de vista práctico, de la práctica cada vez más cotidiana. Por eso le pedimos a Álvaro, a quien ya todos conocemos, pero de quien obviamente vamos a hacer alguna presentación, porque bueno, nunca está de más, y como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Le hemos pedido que haga esta charla y él, reitero, con gran generosidad se ha venido a hacerlo. Álvaro Romano es contador público por la UDELAR, diplomado en tributación en el CIAT, posgrado en Derecho Tributario en la Universidad de Salamanca, máster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales Español, profesor grado 5 del Departamento de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, director académico de la Maestría en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, ha dictado cursos de posgrados en la Universidad Católica, en la ORT, en la Universidad de Montevideo y en la Universidad de la Empresa. Dicta cursos para la ONU y para la Universidad de Leyva relativos a convenios internacionales para evitar la doble imposición y en la Maestría Internacional de Administración Tributaria y Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales Español. Ha sido expositor, como ustedes saben, en múltiples conferencias y seminarios a nivel nacional e internacional. Es el subdirector general de la Dirección General Impositiva y es integrante del equipo de negociación de convenios para evitar la doble imposición del país, es delegado del Uruguay en diversos grupos de trabajo de la OCDE y es consultor en temas tributarios del FMI, del CIAT y de CEPAL, y es también asesor de diversas administraciones tributarias latinoamericanas y africanas. Es también nuestro amigo y en ese carácter nos está acompañando ahora para ilustrarnos alrededor de estos temas. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación al Instituto. Siempre es un gusto estar en el Instituto debatiendo e intercambiando ideas y apreciaciones sobre los temas que nos apasionan, que son los temas tributarios. En particular, en este caso, en esta oportunidad, vamos a estar hablando de cuestiones de fiscalidad internacional. Cuando el presidente, vamos a hablar en términos formales, cuando el presidente del Instituto me hizo el honor de invitarme a dictar esta conferencia, originalmente habíamos hablado de hacer la charla respecto del instrumento multilateral, aprovechando la reciente ratificación de dicho instrumento por nuestro Parlamento, pero a medida que íbamos hablando, justamente empezamos a intercambiar ideas respecto de cómo la comunidad académica uruguaya está un tanto ajena o alejada de las cuestiones relativas a la fiscalía internacional que se estaban debatiendo en la actualidad. Y justamente en esos días nosotros estábamos inmersos en una serie de conferencias telefónicas con la OCDE discutiendo respecto de la tributación de la economía digital. No sé si habrán tenido
conocimiento, pero en estos días se pusieron a consideración pública los pilares 1 y 2 del enfoque unificado, que de eso vamos a ir hablando, vamos a hablar un poquito más adelante. Y justamente, bueno, yo le decía a Mario, le digo, bueno, si queremos hablar de cuestiones actuales, está bien, digo, el multilateral para nosotros es actual, digo, pero en el marco de la Fiscalía Internacional, el multilateral ya es casi que prehistoria, porque después del multilateral tuvimos toda la acción del Foro de Prácticas Tributarias Nocivas, que para nosotros implicó la modificación de una cantidad de normas también, es decir, que tuvo un impacto tangible y visible claramente en nuestro marco normativo. Y bueno, y ahora estamos con este lío de la economía digital. Entonces, bueno, ahí surgió la idea de decir, bueno, vamos a tratar de compatibilizar o contemplar ambas pretensiones y tratemos de hacer una presentación que ponga de manifiesto la situación en la que estamos actualmente y detenernos, tal vez no con una profundidad excesiva, pero sí con cierto grado de profundidad, en lo que es el instrumento multilateral, en lo que es la acción 5, las consecuencias de la acción 5 y el foro de prácticas tributarias nocivas, y por último, las novedades que tenemos en el mundo de la economía digital, que son realmente revolucionarias en lo que tiene que ver con el mundo de los convenios para evitar la doble imposición. Y esto desde una perspectiva, como bien decía Mario, de tratar de acercar a lo que es la comunidad académica al análisis de estas cuestiones que las vemos como alejadas, pero que, como vamos a ver inmediatamente, cada vez más nos están incidiendo, nos están golpeando en la realidad cotidiana y ya analizar estas cuestiones ex post, digo, obviamente que siempre tiene valor, pero sería deseable que la comunidad académica, los institutos que estudian estas cuestiones, las distintas universidades, nos pongamos foco en estos temas para tratar de hacer, no sé si ex ante, pero por lo menos online, ir discutiendo a medida que se están analizando las diversas modificaciones a nivel internacional. Muchas veces, al momento de tomar ciertas decisiones respecto a estas cuestiones, en realidad no hay ningún material a nivel nacional donde uno pueda consultar. Es difícil encontrar en idioma español, pero de pronto en la región, algún país, algún colega, algún autor ha hecho algo, pero en general siempre tenemos que terminar en documentos en otros idiomas, porque en el mundo hispano como que no nos preocupamos mucho de estas cuestiones. Y tal vez en otros años eso no sería tan grave, pero en estos años, como vamos a ver ahora en unas gráficas que hicimos, el efecto es casi inmediato. De hecho, nosotros ahora vamos a ver las cuestiones de economía digital y seguramente en el año que viene o en el subsiguiente vamos a tener efectos ineludiblemente respecto de lo que se está discutiendo hoy. De ahí la relevancia del tema. Yo para evidenciar esto que estoy diciendo, me permití hacer una línea de tiempo donde, no los voy a aburrir mucho con eso, van a ser unos breves minutos, donde vamos a ir poniendo de manifiesto cómo los cambios a nivel internacional van incidiendo en el marco normativo local y vamos a ver cómo esos cambios son cada vez más cercanos en el tiempo y cada vez mayor cantidad. O sea, mayor cantidad en menores periodos de tiempo, lo cual hace que eso sea cada vez más intenso, eso hace la intensidad del cambio, ¿no? Cuando hablamos de tributación internacional, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la fiscalidad internacional, básicamente, y centrándonos en lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, de lo que estamos hablando es, en primer lugar, de cómo trata el impuesto a las rentas que nuestros residentes obtienen en el exterior, a las rentas de fuente extranjera. Eso, como ustedes saben, el año 2011 para Uruguay fue un quiebre importante desde el punto de vista cualitativo, porque a partir de ahí Uruguay, en el ámbito de la tributación de las personas físicas, abandona el principio de fuente territorial, pasando a renta mundial para algún tipo de rentas, y en el mismo momento, además, estableciendo una cantidad de ampliaciones de fuente para, no solo para el impuesto a la renta de las personas físicas, sino también para otros impuestos que gravan las rentas.
¿Eso quiere decir que antes del 1 de enero del 2011 esto no tenía efectos? No, tenía efectos, porque al ser rentas no grabadas, por no verificar el aspecto espacial del hecho generador, eso implicaba que había que asociarle gastos y por lo tanto eso desencadenaba una serie de ajustes a nivel de gastos para dar las altas correspondientes. Otro aspecto vinculado a la tributación internacional es la contracara de esto, son las rentas que los no residentes obtienen en nuestro país. Sobre esto no me voy a extender porque sobre esto tenemos amplia experiencia y ya no hay nada para descubrir. En esto estamos a primer nivel en el mundo. El tercer aspecto involucrado en esto son los convenios para evitar la doble imposición. Los convenios tributarios claramente lo que hacen es, a efectos de evitar la doble imposición, delimitan, reparten las potestades tributarias de una manera bastante desigual, por cierto, pero es harina de otro costal, y es otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta. Y por último, tenemos un conjunto de instituciones, principios y estándares comunes que hoy por hoy podríamos decir que son de aplicación global. Son un conjunto de recomendaciones, comentarios, instructivos, emanados de organismos internacionales que por la vía de los hechos o por imposición o por presión o por como se quiera denominar, terminan impactando luego y permeando en los distintos sistemas tributarios del mundo. Este factor es el que ha tenido una intensidad creciente en los últimos años, sobre todo a partir de BEPS, que es sobre lo que particularmente vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Yo les decía que voy a hacer una línea de tiempo donde vamos a ir ubicando en un primer nivel, a este nivel, lo que ocurre en Uruguay y a este nivel, en paralelo, lo que ocurre en el mundo, para ir viendo cómo lo que va ocurriendo en el mundo incide en nuestro país. Y de ahí la relevancia que estemos atentos, nosotros como comunidad académica, que estemos atentos y analicemos y estudiemos y veamos alternativas y eventuales modificaciones que se puedan hacer a lo que ocurre a nivel mundial. Si tomamos como punto de partida, se podría haber tomado otro, pero a mí me pareció interesante, sobre fines de los años 80, principios de los 90, Uruguay ratifica sus dos primeros convenios para evitar la doble imposición, con Alemania y con Hungría. En el mismo periodo de tiempo, el Parlamento curiosamente rechaza otro convenio, que era el convenio con Polonia, pero a partir de acá, digamos que entramos en el mundo de los convenios para evitar la doble imposición. Yo estuve repasando rápidamente, en esos años, cuando se aprobaron esos convenios, que fue todo un hito, al punto tal que hoy, tantos años después, lo estamos señalando como un hito, como un mojón, y prácticamente no hay producción académica respecto a eso. Producción académica escrita, o sea, hay algunas excepciones, honrosas excepciones, por supuesto, pero no se le puso el relieve o la relevancia que tuvo el tema. A su vez, las facultades, tanto la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Económicas, que son en donde estudiamos impuestos, tampoco le dieron la relevancia al tema. Lo cual ya nos va marcando como, no es un problema nuestro, es un problema que viene desde tiempo A. Fíjense, además, transcurrieron 8 años, en el año 98 se crea el Foro de Prácticas Tributarias Nocivas en la OCDE, y se aprueba el informe sobre competencia fiscal perjudicial, que es el embrión de la acción 5 que tenemos hoy. A principios de este siglo, y fíjense que estamos hablando que pasaron entre 10 y 14 años, o sea, los tiempos eran largos en aquel entonces, Uruguay empieza a negociar con dos países, con España y con la India. Negociaciones que no pudieron concluir porque en aquel entonces nuestro contexto tributario era complejo para cerrar este tipo de convenios. El mundo había cambiado de los años 90 a los años 2000 y, por ejemplo, para poner un ejemplo, el convenio con España no se podía concluir porque España quería imponernos una cláusula de exclusión de las sociedades anónimas al portador. Es decir, le quería negar los beneficios de los convenios a las sociedades anónimas al portador de Uruguay, porque como nosotros no teníamos información de ella, no admitía que tuvieran los beneficios del convenio. Obviamente que Uruguay eso no lo aceptó y por lo tanto el convenio quedó pendiente hasta, vamos a ver, unos 10 años más. En el año 2004
el Foro Global incluyó a Uruguay en una nómina de plazas financieras significativas o de significación. Esa inclusión de Uruguay como plaza financiera hasta el día de hoy irradia efectos y hasta el día de hoy nos analizan distinto en el marco o en el ámbito de la acción 5 y en el ámbito de la implementación del CRS, o sea, a partir de esta clasificación que hizo el Foro Global, que es el antecesor del Foro Global de Transparencia Internacional que tenemos al día de hoy. En el mismo año 2004, puse esto, no es estrictamente tributario, pero me parece que es primo hermano, Uruguay aprueba la Ley de Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. A partir de ese año también la OCDE empieza a hacer un relevamiento del marco jurídico uruguayo en materia de transparencia fiscal. O sea que a partir de ahí empezaron a llegar cuestionarios, a remitir cuestionarios a París con respecto a lo que era todo el marco normativo uruguayo. En el año 2007, y fíjense que pasan, ya los periodos son un poquito más cortos. En el año 2007, Uruguay implementa la reforma tributaria. Al implementar la reforma tributaria, como todos ustedes saben, Uruguay se mueve o se corre hacia un sistema tributario estándar. Nosotros teníamos un sistema tributario totalmente atípico y en el marco de ese sistema tributario estándar, en lo que tiene que ver con cuestiones de fiscalía internacional, se introducen conceptos como el de establecimiento permanente, residencia, un sistema de precios de transferencia, se eliminan las AFIS y se comienza a flexibilizar el secreto bancario. En el 2008-2009 viene la crisis internacional y a partir de ahí hay un cambio en la velocidad de los cambios. Acá se empieza a acelerar todo. A partir de la crisis financiera internacional, está la famosa cumbre del G20, donde los presidentes de los países desarrollados le declaran la muerte al secreto bancario. En el mismo momento, Uruguay es puesto en la lista negra de la OCDE. ¿Se acuerdan que estuvimos durante 24 horas en esa lista negra? Porque a las 24 horas Uruguay se compromete a cumplir con el estándar en materia de intercambio de información a nivel internacional. En esos tiempos nos incorporamos como miembros plenos del Foro Global. Ahí ya era el Foro Global, el actual Foro Global, y en paralelo a esto se reglamenta el régimen de precios de transferencia. En el año 2010 se aprueban las leyes 18.718 y 18.719, acá es donde les decía que fue aquel quiebre donde se rompe con el principio de fuente en el IRPF y se pasa a renta mundial, y a su vez hay una cantidad de ampliaciones de fuente, pero aquí se hace el levantamiento judicial del secreto bancario a efectos de la aplicación de los convenios de intercambio de información. Después también van a ir teniendo ahí, yo no los voy a comentar, los convenios que empiezan a entrar en vigor en ese año. En el 2011, como consecuencia de esas medidas, que a su vez habían sido consecuencia de lo que había ocurrido en el exterior, Uruguay sale de la lista gris y empieza la fase 1 del peer review a efectos del cumplimiento del estándar de intercambio de información. Y Uruguay, lamentablemente, no pasa de la fase 1, no pasa a fase 2, básicamente porque tenía dos problemas. Uno, con la identificación de las participaciones al portador, las anónimas al portador, y dos, porque no teníamos acuerdos de intercambio de información con socios relevantes, es decir, Argentina y Brasil. En el año 2012, tenemos una ley que crea el registro de accionistas, con lo cual levantamos una de las observaciones, y a su vez se firman acuerdos de intercambio de información con Argentina y Brasil. El de Argentina es un tanto especial porque tiene todo un capítulo para evitar la doble imposición. Por otra parte, se reglamenta el intercambio de información. Y ya miren la cantidad de convenios que empiezan a entrar en vigor, ¿no? Empiezan a entrar en vigor ya cantidades importantes de convenios. Y fíjense cómo se empieza a llenar la pantalla de globitos, ¿no? En el año 2013, Uruguay pasa, es decir, en la medida que hicimos esos cambios normativos, Uruguay pasa a la fase 2 del peer review. A su vez se recibe asistencias técnicas del Foro Global
entran en vigor una serie de convenios, tanto de intercambio de información como para evitar la doble imposición. En el 2014 se elabora y se aprueba el estándar para el intercambio automático de información. Es decir, acá entramos en intercambio de segunda generación, ya no el intercambio de requerimientos, sino el intercambio automático, ¿no? Lo que se denomina el CRS, el Common Reporting Standard. En el 2014 se aprueba la Ley de Inclusión Financiera, donde hay una nueva flexibilización del secreto bancario. Se aprueba la Ley 19.288, que lo que hace es la disolución de las sociedades que permanecían todavía sin comunicar quiénes eran sus titulares, aquellas entidades al portador que todavía no lo habían comunicado. Aproximadamente unas 85.000 sociedades fueron disueltas de pleno derecho por este motivo. Fíjense que todo esto son cosas que están pasando acá en Uruguay, pero que son consecuencia de decisiones que ocurrieron en otros lados, ¿no? Y Uruguay, a su vez, se compromete en el año 2014 a aplicar el estándar en lo que tiene que ver con el intercambio automático. Ya nos habíamos comprometido antes con el intercambio de requerimiento, ahora con el intercambio automático. En el 2015 culmina el proceso de elaboración de los entregables del Plan BEPS. El Plan BEPS arrancó por ahí por el 2013, en el 2015 se dan a conocer las 15 acciones y, a su vez, en el mismo momento Uruguay supera la fase 2 del peer review. Y en el 2015 Uruguay ingresa como participante del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y a su vez ingresa como miembro del Peer Review Group a efectos de la revisión de otras jurisdicciones en lo que tiene que ver con el cumplimiento del estándar de intercambio de información. O sea, ahora pasamos a revisar nosotros a otros países si cumplían o no cumplían el estándar. En el 2016 se crea el marco inclusivo BEPS. El marco inclusivo BEPS estableció el cumplimiento de un estándar mínimo que implicaba comprometerse a las jurisdicciones que quedaban comprendidas en el marco inclusivo, con la acción 5, está vinculado a las prácticas fiscales perniciosas, con la acción 6, impedir la utilización abusiva de convenios, la 13, que tiene que ver con la documentación de precios en transferencia, básicamente lo más relevante ahí es el country by country, que todos conocen, y la acción 14, que refiere a mecanismos de resolución de controversias en la aplicación de los convenios. En el mismo año, ya el instrumento multilateral, se crea el instrumento multilateral, que es sobre el cual vamos a hablar más adelante. Estalla el escándalo de los Panama Papers. Digo esto para ir contextualizando en dónde estábamos situados. Las adhesiones al esquema de intercambio automático ya eran 101 jurisdicciones. Nosotros ya éramos desde hacía 2 años estábamos en esto. Y a su vez se aprueba un nuevo estándar del intercambio de información, porque ahora se le agrega lo de beneficiario final. O sea que estamos ya en un intercambio de tercera generación. En el 2016, Uruguay adhiere al marco inclusivo BEPS, es decir, que se compromete a cumplir con esas 4 acciones que veíamos recién, y adhiere a la Convención de Asistencia y Ayuda Mutua de Administraciones Tributarias, de autoridades competentes. Se suscribe el acuerdo multilateral de autoridades competentes para el CRS, y también previamente se había suscrito el mismo acuerdo para el CBC, para el country by country, y se ratifica la convención en la ley 19.428. Y mientras tanto siguen cayendo convenios, ¿no? O sea, siguen entrando en vigor una cantidad de convenios. En el 2017, el Foro de Prácticas Tributarias Nocivas inicia la revisión entre pares de regímenes preferenciales. Es decir, no es que inicie ahí, ya había iniciado antes, pero le toca a Uruguay su fase 1 de revisión de sus regímenes preferenciales. Sobre esto vamos a hablar ahora en unos minutos. Y a su vez, tanto la OCDE como la ONU aprueban un nuevo modelo de convenio para evitar la doble imposición, el modelo 2017, que incorpora todas las modificaciones BEPS. No todas, pero las más relevantes, ¿no? En lo que tiene que ver con acción 5 lo voy a saltear porque vamos a hablar más adelante.
lo que sí vamos a decir es que los regímenes que nos observaron fue zonas francas, centro de servicios compartidos, software y biotecnología, y a su vez el régimen de biotecnología del decreto. Al año siguiente, ¿qué ocurre? Bueno, tenemos una ley que modificó la ley de zonas francas, una ley que modificó el régimen del software, reglamentación de centros de servicios compartidos, modificando eso. Se aprueba la ley de transparencia fiscal, que, como todos recuerdan, tenía 4 capítulos. El primero de ellos era las normas que reglamentaban todo lo relativo al CRS, es decir, lo que venía de antes. Se reglamenta la identificación de beneficiario final, se hace toda la reglamentación para el CBC y un paquete de medidas anti-bond. En ese mismo año, Uruguay adhiere al instrumento multilateral. Al año siguiente, la OCDE emite el informe provisional sobre digitalización, que es el embrión de lo que vamos a ver dentro de un ratito del enfoque unificado. Se hace la revisión fase 1 del country by country y se hace la revisión fase 1 de la acción 6. La acción 6 es la que evita el uso abusivo de los convenios. En estos casos, Uruguay no tuvo mayores observaciones, o sea que las pasa bien esas fase 1. También en el 2018 se aprueba la 19637, que es sobre software, porque la anterior había merecido algunas observaciones de la OCDE. Se aprueba el decreto reglamentario sobre software, se aprueba el decreto reglamentario sobre biotecnología y sobre zonas francas, sobre country by country, y acá hay un elemento importante, comienza a llegar información de los intercambios automáticos. Y Uruguay inmediatamente empieza a utilizar esa información e inmediatamente comienza a recaudar con esa información, lo cual es una buena noticia para todos los uruguayos, menos para los que tuvieron que pagar como consecuencia de esa actuación. En el 2019, es decir, donde estamos parados hoy, la OCDE emite lo que se denomina el enfoque unificado, que ahora lo vamos a explicar, y con respecto, con base de los pilares 1 y 2, y a su vez emite el informe de progreso 2018 sobre la acción 5, donde se concluye que los regímenes evaluados de Uruguay, los relevantes ahí es zona franca y software, no tienen observaciones, o sea que se consideraron no nocivos, es decir, que las modificaciones hechas con anterioridad fueron efectivas a efectos de esta verificación. Bien, a su vez, Uruguay pasa la fase 2 para el country by country y lo que tiene que ver también con la acción 6. Por último, tenemos el decreto del Centro de Servicios Compartidos. A su vez se aprobó, se ratifica el instrumento multilateral en la 19814. Tenemos otro decreto reglamentario de software y la fase 3, estamos inmersos en fase 3 de peer review de intercambio de información. Y esto es visto todo en una sola lámina, que el propósito de esto es ver la cantidad de normas, de modificaciones normativas que hubo que realizar como consecuencia de las variaciones o las modificaciones que ha habido a nivel de los estándares internacionales. Y vuelvo sobre el principio antes de detenerme en las últimas de estas. De ahí la relevancia. Fíjense que todo esto ha pasado y nosotros prácticamente no hemos tenido instancias en Uruguay de discusión de estas cuestiones. Yo en lo personal, en lo que tiene que ver con las jornadas tributarias de la DGI, siempre he tratado de incluir en la agenda temas que se están discutiendo en estos ámbitos, pero la verdad es que no son temas muy convocantes, con lo cual siempre tengo que tratar de matizarlos con otras cuestiones más terrenales. Pero no es que esto no sea terrenal, esto es terrenal, lo que pasa es que tiene un cierto delay o rezago, pero cada vez el delay es más corto. Antes los delays eran de 10 años, de 8 años, después de 5, y ahora, ya les digo,
esto que está ocurriendo ahora a nivel de economía digital seguramente tenga efectos en el 2020 o a más tardar en el 2021. Entonces, los tiempos de demora del impacto de lo que ocurre a nivel global con lo que ocurre en Uruguay son cada vez menores. Y vamos a ver que la intensidad de los efectos son cada vez mayores, con lo cual, de nuevo, el motivo por el cual me interesaba reflexionar colectivamente sobre estas cuestiones. Ahora bien, uno se puede cuestionar, porque dice, bueno, pero estamos haciendo todo esto y en realidad acá no estaremos haciendo los deberes o trabajando para los países desarrollados. Esto en realidad nos preocupa, esto a nosotros, es un problema para Uruguay. Tenemos que hacer un esfuerzo respecto a esto. Acá hay un estudio interesante, hecho por unos economistas del Fondo Monetario, Crivelli, De Moy y King, que ellos justamente lo que hacen es ver cómo afectan los problemas BEPS a los países desarrollados y a los países subdesarrollados. O mejor dicho, a los países OCDE y a los países no OCDE. Y ahí tenemos un primer cálculo que ellos, o estimación que ellos hacen, es que, lo cual es intuitivo, los países desarrollados pierden más recursos, más del doble, que lo que perdemos los países subdesarrollados. Ahora, en realidad, tal vez esta no sea la perspectiva adecuada para comparar, porque tal vez la perspectiva adecuada sea comparar esto en términos relativos, porque es evidente que por nivel de PIB de cada país y por el nivel de la recaudación de cada país, que esto iba a dar esto. Esto es interesante verlo en términos de PIB. Y en términos de PIB, fíjense lo que nos da. Nos da que en términos de PIB perdemos más recaudación los países subdesarrollados que los países desarrollados por las prácticas BEPS, lo cual tampoco es contraintuitivo, porque es razonable que a los grupos multinacionales les sea más fácil eludir a las administraciones tributarias de los países subdesarrollados, porque cuentan con menos recursos, cuentan con menos acceso a la información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos da la pauta de que en realidad los problemas BEPS nos aquejan y nos aquejan seriamente, y se lo puedo decir ahora desde la perspectiva de administrador tributario. Es un problema que tenemos y que por lo tanto lo que tenemos que ver es cómo lo resolvemos de la mejor forma. No es que no tengamos un problema y que este es un problema otro, no, es un problema nuestro y que nos aqueja. Entonces yo les decía que me iba a detener en tres hitos de toda esta cantidad de cuestiones que vimos, que son de los últimos, que es el instrumento multilateral, la acción 5 y la economía digital. En lo que tiene que ver con el instrumento multilateral, recientemente ratificado por nuestro Parlamento, surge como consecuencia de la acción 15 de BEPS, porque en distintas acciones de BEPS se recomendaron modificaciones al modelo de convenio. El problema es que esas modificaciones del modelo de convenio iban a comenzar a surtir efecto en los convenios que se negocien a partir de ese momento en adelante. Pero el problema que teníamos es que tenemos un stock de 3.000 convenios vigentes que no tenían esas cláusulas y lo que se pretendía es que se incluyeran. Entonces, el instrumento multilateral surge como una herramienta idónea para modificar en un solo acto, de un plumazo, hablando en términos no académicos, todo el stock de convenios existente a nivel mundial. Para ello era necesario que la mayor cantidad posible de países lo suscribiera. Y para que la mayor cantidad de países lo suscriba, lo que se hizo fue dotar a ese instrumento de la mayor flexibilidad posible. Porque cuanto más rígido fuera, obviamente que los países iban a encontrar más dificultad para ingresar al instrumento, ¿no? Yo participé de la redacción del instrumento en el grupo ad hoc que se formó a tales efectos, y ahí lo que se trató de diseñar fue un modelo bastante, bueno, en primer lugar sui generis, porque era algo totalmente inédito, y lo que se estableció fue un complejo mecanismo de reservas, opciones y notificaciones que conjuntamente permitían a los países optar prácticamente por todas las cláusulas que tenía el convenio, salvo
lo que se consideraba que era el mínimo indispensable que todos los que adhirieran al convenio tenían que cumplir. ¿Bien? Que ahora vamos a ver. Básicamente las acciones que inspiran al convenio multilateral son las acciones 2, vinculada a los instrumentos híbridos, la acción 6, vinculada al abuso de convenios, la acción 7, vinculada a la elusión del concepto de EP, y la acción 14, vinculada o referente a la resolución de controversias. Y ahí tienen los artículos que son en qué acción se generaron. Que cuando uno quiere ir a ver la génesis del artículo, se va a la acción y ahí tiene toda la historia de la génesis de ese artículo. El estándar mínimo del multilateral lo que tiene es el artículo 6, vinculado al nuevo preámbulo que ahora lo vamos a ver, que lo tengo en una lámina siguiente, el artículo 7, que tiene que ver con una cláusula o más de una cláusula general antiabuso, que ahí da la opción de que sea la PPT, la regla de propósito de negocios, o la LOB, ya sea una LOB detallada más una PPT, o una LOB más normas sobre sociedades instrumentales con un compromiso acorde al estándar mínimo. Esta segunda opción fue porque Estados Unidos no llevaba esto, y entonces se le hizo esto a medida para Estados Unidos. Y la acción 16 lo que tenía, o lo que propone, es un nuevo estándar de acuerdo mutuo de autoridades. A esta altura importa señalar que para que pero lo explico después. ¿Cómo es la estructura de cada norma? Porque cuando uno lee si uno no está muy interiorizado en lo que son los convenios para evitar la doble imposición, me voy a parar porque veo más de uno que se está durmiendo, capaz que si me muevo un poco lo reanimo un poco. Cuando uno lee un convenio para evitar la doble imposición, es una lectura un tanto árida. Bueno, si lee el multilateral es extremadamente árida, con lo cual yo me hice una guía, yo armo una guía para la facultad, explicando cómo hay que leer cada artículo del multilateral. Supongamos el artículo X, yo qué sé, el artículo 5, el 6, el que fuere. Ustedes siempre van a encontrar un primer párrafo, o dos primeros párrafos, donde está la cláusula BEPS, es decir, la cláusula sustantiva, lo que quiere hacer el artículo. ¿Correcto? Eso es básicamente que proviene de estas acciones BEPS. Luego viene lo que se denomina la cláusula, viene uno o dos párrafos que lo que contienen es la cláusula de compatibilidad. La cláusula de compatibilidad lo que hace es decirnos cómo impacta esta cláusula sustantiva en el convenio. Es decir, esta cláusula lo que me va a decir es, lo va a sustituir, o se va a incorporar, o ni lo sustituye ni se incorpora, pero lo que hace nos modifica el entendimiento. Es decir, es una interpretación auténtica de lo que sería, auténtica no, pero fidedigna de lo que sería esa cláusula. Luego tenemos otra cosa que es muy importante, que es las posibilidades de reservas, de notificaciones y de opciones. Porque, como les decía, esto es flexible, los países pueden decidir esto lo quiero, esto no lo quiero, pueden escoger, y acá tenemos el juego de las reservas y las notificaciones. Y por último, tenemos un conjunto de notas explicativas que emitió el grupo ad hoc respecto de cómo se deben interpretar cada uno de los artículos del instrumento multilateral. Estas cláusulas de compatibilidad, que son las que nos dicen cómo aplica el convenio, tienen distintas formas. Tenemos en primer lugar las cláusulas que aplican en lugar de. Estas lo que hacen es modificar el texto del multilateral. ¿Bien? Pero eso implica que haya que notificarla. Es decir, supónganse, convenio, no sé, Uruguay-España, artículo, invento cualquier número, ¿no? Artículo 8, resulta que queremos modificar el párrafo 1. Bueno, nosotros tenemos que decir que notifico ese párrafo y España además también lo tiene que notificar. Cuando los dos notifican,
eso hace match. Yo siempre le digo también a los alumnos que esto es como un Tinder tributario. Entonces, ahí hay match, y cuando hay match, eso tiene efecto y eso impacta en el convenio. Pero ahora igual tengo un esquemita para ver cómo termina impactando eso en el convenio. Tenemos cláusulas que aplican a. Estas son cláusulas que no modifican el texto, pero hacen a su entendimiento. Estas son las que les decía que son las cláusulas que dicen cómo hay que interpretar esa norma, ¿no? Tenemos cláusulas que aplican en ausencia de. Esto es, son cláusulas que dicen si el convenio no tiene una norma que diga esto, bueno, entonces se va a incorporar. Y tenemos otras cláusulas que aplican en lugar o en ausencia de. Es decir, si las dos partes notificaron, va a ir en lugar de. Si el convenio no tiene nada, se va a incorporar. Y si el convenio tiene una cláusula que diga eso, y las dos partes no lo notificaron, se va a incorporar igual siempre y cuando el texto del multilateral sea totalmente contrario de lo que es el texto del convenio preexistente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber si una cláusula en definitiva termina impactando o no en un convenio bilateral? Ahí lo primero que nos tenemos que preguntar es si ambos países, obviamente, han suscrito y ratificado el multilateral y si está vigente. Eso, obviamente, ¿no? Si la respuesta es que sí, entonces a partir de ahí tenemos que preguntarnos si el convenio bilateral es un convenio tributario cubierto. ¿Por qué? Porque vos en el convenio multilateral decís cuáles son los convenios que pretendés incluir en el multilateral. Nosotros, por ejemplo, convenio Uruguay-Alemania. Ambos países han ratificado, pero no es un convenio cubierto. ¿Por qué? Porque Alemania no nos incluyó como un convenio cubierto. Por lo tanto, más allá, a pesar de que tanto Uruguay como Alemania tienen el convenio, lo tienen vigente, pero no se va a modificar el convenio bilateral porque Alemania no nos incluyó como un convenio cubierto. El día que Alemania nos incluya como un convenio cubierto, obviamente que eso va a desplegar efectos en los términos previstos en el propio multilateral. Pero no alcanza con que los dos estén y que el convenio sea cubierto. Además se necesita ver si alguno de los países efectúa una reserva. Porque si alguno de los países efectúa una reserva, eso ya no aplica. Acuérdense que hay cosas que no se pueden reservar, que es el estándar mínimo, pero son solamente esos 3 artículos que acabamos de ver. Entonces, esto también implica un ejercicio de tener que ver qué hizo cada una de las contrapartes. Son unas planillas bastante... son simples de ver, pero tediosos, porque es aburrido, hay que ir país por país a ver qué fue lo que reservó y lo que notificó cada uno de los países. Si no hay reserva, ahí hay que ver si coinciden las notificaciones de los dos estados. Y recién ahí, si coinciden las modificaciones de los dos estados, recién en ese caso, eso va a impactar en el convenio bilateral preexistente y va a terminar siendo modificado ese convenio. Es decir, no es algo automático, requiere de un ejercicio y además esto puede ir modificando porque los países pueden ir cambiando sus reservas. Es decir, es dinámico. Por lo tanto, bueno, esto es una advertencia porque salió publicado unos listados que la DGI le había mandado al Parlamento para que los legisladores pudieran tener en cuenta de qué era lo que estaban votando, de cómo impactaría en los convenios preexistentes si se aprobara el multilateral. Pero eso se hizo hace un año, y de un año acá los distintos países pueden haber ido cambiando lo que eran las preferencias que marcaron en esa oportunidad. Bien. Entonces decíamos que el estándar mínimo incluye un nuevo preámbulo, una nueva cláusula antiabuso general y a su vez la cláusula de resolución de controversias. Lo de resolución de controversias me parece que no es una modificación sustantiva, sí es una modificación sustantiva el nuevo preámbulo, sobre todo el preámbulo tiene efectos en lo que tiene que ver con la interpretación del convenio. Bien, o sea, de acuerdo al artículo 31 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, el preámbulo forma parte del contexto y por lo tanto es un elemento relevante al momento de la interpretación. Y aquí lo que se entendió, y obviamente que así lo consideró la OCDE al punto tal de que lo puso como estándar mínimo.
Y acá lo que se hace especial énfasis, o se tiene especial cuidado, que de señalar que esto no es para generar oportunidades para la no imposición o para una imposición reducida mediante la evasión o la elusión, incluida la práctica de la búsqueda del convenio más favorable, treaty shopping, que persigue la obtención de los beneficios previstos en este convenio para el beneficio indirecto de residentes en terceras jurisdicciones. Es decir, claramente le da un carácter antielusivo a la norma. Y en lo que tiene que ver con la norma general antiabuso, se establece como estándar mínimo la denominada PPT, o cláusula de test de propósito principal, o a mí me gusta más propósito principal de negocios, que es una cláusula que contiene un alto grado de subjetividad, que a su vez seguramente traiga aparejada un alto grado de litigiosidad, seguramente, con lo cual habrá que ver de una aplicación cauta y prudente por parte del aplicador de la cláusula, porque fíjense lo que nos dice: los beneficios del convenio no se otorgarán, y hasta acá es claro la norma. Yo diría que hasta acá es objetiva y no hay dudas. A partir de acá entramos en un terreno complejo, porque fíjense lo que dice: cuando sea razonable concluir. Razonable. La razonabilidad, convengamos que es un elemento que puede ser discutible, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes. Bueno, nuevamente, tenemos que definir cuáles son los hechos pertinentes y cuáles no son pertinentes, porque la norma lo que pretende, al decir teniendo en cuenta todos los hechos, pretende que no se omita ninguno. Pero claro, previo a eso hay que calificarlos, lo cual implica una clasificación previa en pertinente o no pertinente, lo cual ahí también nos encontramos nuevamente con la subjetividad. Que el acuerdo u operación que directa o indirectamente genere el derecho a percibir el beneficio tiene entre sus objetivos principales, ni siquiera es el objetivo principal, es entre sus objetivos principales la obtención del beneficio. Y paramos acá un segundo. Es decir, que si hay un acuerdo cuyo uno de sus objetivos principales fue obtener el beneficio, se le puede negar la aplicación del beneficio. Pero luego dice, excepto cuando se determine que la concesión del beneficio en esas circunstancias es conforme con el objeto y propósito de las disposiciones pertinentes de este convenio. ¿Qué quiere? Esto, visto así, puede parecer una contradicción, pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto lo que está señalando es que en realidad no podemos obviar o no podemos desconocer que uno de los objetivos de los convenios es promover la inversión, es promover los negocios transfronterizos entre las dos jurisdicciones. Entonces, lo que está diciendo esta última parte del artículo es que si nosotros tenemos una empresa que tiene un objeto lícito de negocio, una actividad sustantiva, con sustancia, y está decidiendo un negocio real, está para decidir de hacerlo en un país o en otro, por diversos motivos, yo que sé, supónganse, una empresa de un país de lengua francesa tiene que decidir dónde se va a radicar. Bueno, parece bastante razonable que el idioma de ese país sea un elemento relevante. Y bueno, supongamos que hace un filtro, se queda con 4 jurisdicciones, y de esas 4 jurisdicciones, a su vez, le interesa, supónganse que no sé, que es un call center, por lo tanto le interesa el manejo de otra lengua, y bueno, y resulta que en ese país hay un buen nivel de inglés, por ejemplo, y por lo tanto, de esos 4 países le quedan 2. Pero resulta que de esos 2 países, con uno tiene convenio y con el otro no. Entonces, en ese caso, es cuando se entiende que es lícito que el convenio sea un motivo para decidir esa inversión en esa jurisdicción. ¿Correcto? Pero es no en una primera instancia, sino luego de que se trata de un negocio genuino y que se fue conduciendo por otros propósitos.
Esta cláusula, en realidad Uruguay en su modelo de negociación de convenios, la incluye, porque digo, no hay manera de no incluirla porque está en el estándar mínimo, pero la incluimos conjuntamente con la LOB. ¿Por qué? Bueno, primero porque nos da mayor protección, pero más allá de eso, porque la inclusión de la LOB implica que esta cláusula se va a utilizar en última instancia. Es decir, primero le vamos a aplicar los distintos párrafos de la LOB, que son mucho más objetivos, mucho más, si bien son complejos de verificar, pero son objetivos, y por lo tanto no van a tener ese nivel de litigiosidad, y por lo tanto se va a dejar la aplicación de esta cláusula para casos extremos que hayan pasado el filtro de la LOB, ¿no? Nosotros igual, Uruguay, antes del multilateral, ya tiene cláusulas PPT en varios de sus convenios. Tenemos como 5 o 6 convenios con cláusulas PPT, en algunos casos parciales, restringidas a los artículos de rentas pasivas, 10, 11 y 12, en algunos también tenemos el 13, el 21, y en algunos tenemos cláusulas generales PPT. Digo, no tan perfectas, entre comillas, como esta, pero cláusulas PPT básicamente con el mismo contenido. Esto en lo que tiene que ver con el instrumento multilateral, que como les decía, es algo que Uruguay ya lo ratificó, por lo tanto esto ya va a empezar a desplegar efectos en meses para nuestro país, porque va a impactar en nuestra red de convenios indiscutiblemente, incluyendo estas cláusulas, además de todas las otras en las que haya funcionado el Tinder tributario y haya habido match. Vamos a pasar en este popurrí de Fiscalía Internacional, vamos a pasar a los temas de la acción 5. Acá el Foro de Prácticas Tributarias Perniciosas, que encuentra su base en lo que es la acción 5, su base actual, porque esto es previo a la acción 5, básicamente lo que persigue son 3 objetivos. Primero, el combate a las prácticas fiscales perniciosas. Segundo, promover la transparencia de los regímenes preferenciales. Y tercero, un monitoreo permanente de todas las jurisdicciones a efectos de visualizar de que no se hayan incorporado nuevos regímenes con esta cualidad. ¿Qué se entiende que es una práctica fiscal perniciosa? Bueno, para determinar que un régimen es pernicioso, tenemos que hacer un análisis en 3 niveles. En primer nivel, tenemos que ver si esto está dentro del alcance del Foro de Prácticas Tributarias Nocivas. ¿Y cuándo va a estar dentro del alcance? Y bueno, básicamente tiene que cumplir 2 características. Primero, el régimen tiene que otorgar beneficios fiscales. Entendiéndose por beneficio fiscal, cualquier tipo de beneficios. Exoneraciones, reducciones de alícuotas, plazos, mayores deducciones, cualquier régimen que implique cualquier tipo de beneficio. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en realidad aplica solo para el impuesto a la renta corporativo. Es decir, un beneficio en el impuesto al patrimonio no es relevante a estos efectos. Un beneficio en el IVA no es relevante a estos efectos. Un beneficio en el IRPF no es relevante a estos efectos. A estos efectos es relevante el impuesto a la renta corporativo. Y la segunda característica para que el régimen esté dentro del alcance es que tiene que aplicar actividades geográficamente móviles. Acá básicamente estamos hablando de servicios, ¿bien? Fundamentalmente servicios financieros, servicios vinculados a la actividad aseguradora, y particularmente se tiene atención en todo lo que tenga que ver con beneficios activos protegidos por las leyes de propiedad intelectual, que los vamos a ver en un instante. Una vez que entendemos que el régimen está dentro del alcance, le tenemos que aplicar un segundo test, y es verificar si es un régimen potencialmente pernicioso. Para que el régimen sea potencialmente pernicioso, tiene que cumplir con ser un régimen de baja o nula tributación, y además con alguno, adicionalmente, además del de baja o nula tributación, con alguno de las características incluidas de 2 a 5. Entendiendo por ring fencing aquellos regímenes
que le aplican un tratamiento más favorable a las actividades que despliegan sus efectos en el exterior del país respecto del tratamiento que le aplican a cuando despliega sus efectos en el propio país. El ejemplo típico de esto era el software nuestro, que si lo vendíamos para afuera estaba exento, si lo vendemos para adentro está grabado. Lo que tiene implícito esto es que ellos lo que dicen es tan malo lo que estás haciendo que no permitís que te lo hagan a vos mismo, ¿no? Entonces, esa es la lógica que tiene el régimen de ring fencing. La falta de transparencia del régimen implica que no sean públicos los criterios por el cual se da el beneficio. Es decir, imagínense, un gobierno tiene la prerrogativa de darle beneficio y no está claro a quién se le da el beneficio. Entonces, en ese caso, eso cumple con la falta de transparencia. Bueno, ese intercambio por el régimen es evidente, y la falta de sustancia a lo que apunta es a asegurarse que la renta se generó en el estado en el cual se está dando el beneficio. Los regímenes uruguayos, obviamente que la baja nula tributación la tenían, porque si no, no estaban. Los problemas que presentaban eran estos dos: ring fencing y falta de sustancia. Ahora vamos a ver cómo se modificó eso. ¿Cómo vengo de tiempo, Mario? ¿Vamos 25? Ah, quedan, está, ok. Bien. A su vez, en el análisis de si es potencialmente pernicioso, la acción 5 definía 8 criterios adicionales que lo que hacían, no son determinantes, lo que hacían era ser un indicador de riesgo. Es decir, si algún país... se me fue la imagen. Si algún país cumplía con uno de esos 8 criterios, que no los voy a analizar uno a uno porque si no me consume varios de los 25, que a esta altura deben de ser 24 minutos, lo que se suponía es que está con riesgo de cumplir los anteriores, y por lo tanto el foro lo que hacía era incrementar el control. Una vez, y no me cambia ahora, una vez que se veía si el país tenía un régimen potencialmente pernicioso, quedaba el tercer análisis, que era definir si el régimen era realmente pernicioso. Y para definir si el régimen era realmente pernicioso, lo que había que verificar era analizar los efectos que la aplicación de ese régimen tenía en la economía real. Ese es un análisis caso a caso, y ese análisis no está tabulado la solución para cada uno de los casos, y por lo tanto simplemente lo que había que hacer era el efecto, bueno, cuántas empresas están exoneradas, cuánto es la renta que exonera, en cuántos países impacta esa exoneración, en cuántos países derrama efectos. ¿Okay? Entonces teníamos, si un régimen, primero, estaba dentro del alcance, segundo, era potencialmente pernicioso, y tercero, se consideraba un régimen realmente pernicioso, en ese caso el Estado o lo tenía que abolir o modificar. Uruguay nunca llegó a tener un régimen realmente pernicioso. A nosotros lo que la OCDE nos identificó en un primer análisis, y nos objetó 4 regímenes, como les decía, de los cuales sustanciales eran 2, que era zona franca y software, porque el otro era biotecnología y centro de servicios compartidos. Digamos que me sobran los dedos de las manos para decir la cantidad de contribuyentes que afectaban esos otros 2 regímenes. En esos regímenes, como les decía, los problemas que tuvimos fue ring fencing y falta de sustancia. En lo que tiene que ver con falta de sustancia, a su vez, lo que tenía la OCDE desarrolló lo que se denomina el enfoque del nexo, que lo que hace, como ustedes lo saben, es la fórmula que tenemos tanto en la ley de zona, en zona como en software, a efectos de los activos protegidos por las leyes de propiedad intelectual. Y bueno, y en esos casos,
Uruguay modificó en el software de una manera un poco más compleja, porque hubo que hacer varias normas, sucesivas normas, pero tanto en el ámbito del software como en el ámbito de zonas, las modificaciones se hicieron en coordinación con el sector privado, a efectos de tratar de que las modificaciones causaran el menor perjuicio posible en los sectores afectados. Yo me acuerdo que, y mientras voy haciendo tiempo, porque yo sin las láminas, las láminas las hago para mí, no las hago para ustedes, porque es imposible que yo, sí, es imposible que yo memorice todas estas cuestiones, ¿no? Vengo de dar una charla de SAS y entonces estábamos por aquí. Bueno, estábamos con enfoque del nexo que les decía. Entonces les comentaba, cuando nos dieron indicaciones de cómo teníamos que hacer con esto, nos dijeron, bueno, en primer lugar, tenemos que cumplir con la OCDE. En segundo lugar, no podemos perjudicar, no podemos causarle daños al sector privado, es decir, no, mayores costos. Y en tercer lugar, no podemos perder recaudación. Con lo cual, o sea, eran tres objetivos prácticamente incompatibles. De ahí un poco también la complejidad de las normas, porque lo que hubo que hacer fue jugar y agudizar el ingenio al máximo posible para tratar de poder cumplir con los tres objetivos de manera simultánea. ¿Bien? Bueno, como les decía, acá tenemos los problemas que presentaba cada régimen de los complicados, pero el problema estaba acá, la sustancia estaba acá. ¿Bien? El efecto en la economía, los efectos en el PIB eran estos. Creo que se salió bien. A su vez decíamos que la acción 5 también requiere de transparencia, y esto implica un intercambio espontáneo de tax rulings y de información. De ahí también, y esto explica mucho de las resoluciones que emitió la DGI pidiendo información en materia de software y de zona. Eso es como consecuencia de esto, porque esto hay que reportar. Con lo cual, a su vez, en lo que tiene que ver con los intercambios espontáneos de tax rulings, también tiene un efecto en nuestro derecho positivo, y es que tax rulings se consideran acuerdos entre la administración y los contribuyentes, ¿no? Acuerdos personalizados. Nosotros entendimos o asumimos que no teníamos ninguno. Uruguay asumió que no tiene tax rulings con los contribuyentes, o sea, ahí tuvimos un tema que fue de discutir si una consulta tributaria era un tax ruling o no. Nosotros entendimos que no era un tax ruling, porque simplemente no es un acuerdo, simplemente es una opinión respecto de la interpretación que tiene la administración de la aplicación de una norma concreta. A su vez, algunas resoluciones de la administración tributaria también podría llegarse a discutir si es un tax ruling o no, por ejemplo la resolución 51. Nosotros ahí entendimos que no, que simplemente en primer lugar no es individualizado, y simplemente es la materialización o la cuantificación de la aplicación del principio de la fuente. Por lo tanto, entendimos que no se trataba de un tax ruling. Lo que sí se trataba de un tax ruling, que fue el que comunicamos, era los APAs. Los APAs que teníamos, sí, eso claramente es un acuerdo entre la administración y el contribuyente, y por lo tanto eso nos ha implicado que ahora estemos negociando APAs bilaterales y no unilaterales. Antes la negociación del APA era administración-contribuyente, ahora es administración-contribuyente y la otra administración, lo cual lo hace mucho más difícil. Sí, pero me lleva muchas horas hombre eso. Y a su vez estamos recibiendo innumerable cantidad de tax rulings de muchos otros estados, lo cual nos es muy útil para la aplicación de la regla candado, porque es un buen hallazgo. Estamos encontrando una cantidad de gastos que ni nos enterábamos que no estaban grabados en la contraparte, y por lo tanto se le puede aplicar mejor la regla candado. No, ojo, esto lo comento para que vean cuáles son los beneficios para el país de todo este paquete, ¿no? Siempre cuando digo el beneficio para todos, excepto uno, que es al que se le está aplicando la información concreta, ¿no? Esto además implica un monitoreo permanente. Esto es, con una periodicidad mínima anual, se hace una revisión por parte del peer review. Y voy a saltar,
al último de los temas que tenía previsto comentarles, que es el que tiene que ver con la economía digital. Este es el que está hoy. Ustedes entran en cualquier portal de cualquier instituto de estudios en Europa y esto es el tema que está en boga, pero sin ningún lugar a dudas. ¿Por qué? Y bueno, porque vamos a ver que esto está planteando soluciones bastante revolucionarias en materia de lo que teníamos incorporado como conceptos de fiscalía internacional. ¿Esto por qué? Porque hasta ahora, o sea, todo lo que vamos a hablar ahora es relevante en la medida que existan convenios. O sea, en la medida que no existen convenios, cada país hace lo que quiere y por lo tanto no hay nada que hablar. Todo esto que vamos a hablar es en materia convenida, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora, en materia de los convenios para evitar la doble imposición, sobre todo en el marco del modelo de convenio de la OCDE, los servicios digitales, cuando uno los calificaba, los tenía que reputar como rentas empresariales y caían en el ámbito del artículo 7. Por lo tanto, el Estado fuente, que acá en rigor no es Estado fuente, es el Estado mercado, pero permítame la licencia, yo voy a hablar de Estado fuente, pero estoy hablando del Estado mercado, es decir, el Estado donde está el consumidor de ese servicio digital. Por lo tanto, el Estado fuente solamente podía gravar esas rentas si se obtenían a través de un EP, artículo 5. ¿Bien? El tema es que en estas rentas nunca hay EP. Por lo tanto, el Estado fuente o mercado nunca grava. Esa era la realidad. Y ahí empieza a haber países que empiezan a gravar con medidas unilaterales ese tipo de circunstancias. Inmediatamente la acción 1, que tenía esto a su cargo, crea un task force y ahí se empieza a estudiar el tema y inmediatamente surgen tres posiciones nítidamente marcadas. Estados Unidos por un lado, que quería quedarse con todo. El Reino Unido, en una situación ahí un tanto híbrida, pero enfrentada con Estados Unidos, curiosamente. Y por otro lado teníamos un grupo de países, donde había algunos países en desarrollo, que tenían una solución que lo que pretendía era traer toda la renta al mercado para poder gravarla. Esas eran las tres posiciones. Y eso estaba totalmente neutralizado entre los tres y empantanado, y eso estaba trancado. En ese contexto, Uruguay empieza a recibir las consecuencias de la economía digital. Desembarcan acá, en cuestión de 2 años, desembarcaron todas las compañías digitales del mundo y inmediatamente lo que empezó a ocurrir es que las empresas tradicionales instaladas acá, que pagaban sus tributos, se empiezan a quejar por la competencia desleal. Y ahí teníamos a los taxistas con Uber, a los remiseros con Uber, a los medios de televisión con Netflix, a las radios con Spotify, a las inmobiliarias y a los hoteles con Airbnb. O sea, todos tenían su Uber, ¿correcto? Entonces, hay Uruguay, que si bien no quería no seguir el estándar internacional, se vio en la encrucijada de qué hacer. Entonces dijo, bueno, mientras esto esté estancado, vamos a grabarlo. Pero no por una voracidad fiscalizadora, sino simplemente por un tema de competencia leal. Porque acá estábamos ante un fenómeno de competencia desleal y empresas que aportaban cabalmente con sus obligaciones tributarias tenían una competencia desleal que los estaba dejando fuera de mercado. Entonces lo que se dijo, bueno, a ver, no sabemos cuándo el mundo va a resolver este problema, pero mientras tanto vamos a grabarlo. Y Uruguay modifica su marco normativo, como todos sabemos, y comenzamos a grabar los servicios digitales. Primero comenzamos a grabar los de transporte de pasajeros un año antes y al año siguiente comenzamos a grabar el resto. Los servicios audiovisuales y los servicios que intermedian en la oferta y la demanda. Tampoco es que grabamos todo, grabamos algunos. ¿Bien? Lo que no... Y además, muy exitosamente, porque además fue con una cosa muy novedosa a nivel mundial, en acuerdo con los contribuyentes, o sea, sin agentes de retención, los contribuyentes pagando directamente desde el exterior, inscribiéndose desde el exterior, les hicimos ahí un fast track y algo bastante moderno armamos.
Lo que nunca pensamos fue que se destrabara la cuestión en la OCDE. ¿Y ahí qué pasó? Ahí lo que ocurrió fue que el Reino Unido, aburrido de esperar a que Estados Unidos ceda algo, lo que hizo, dijo, bueno, yo no espero más y pongo un impuesto. Y Reino Unido puso un impuesto, y Francia puso un impuesto, y ahí, bueno, Estados Unidos no tuvo más remedio que bajar al llano y entrar a negociar y a discutir. Y ahí la India también se hizo fuerte, y bueno, y ahí se sentaron los tres, y de ahí viene el nombre de, sí, acá está, enfoque unificado. ¿Por qué? Porque unificó las tres posiciones, las que yo les hablaba hoy al comienzo. Ahora, en ese enfoque unificado, el pilar 1, que es el que vamos a ver ahora, lo que estableció es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que el país fuente pueda grabar algo de esto? El pilar 2, no lo vamos a ver, sobre todo porque para nosotros no es tan novedoso, porque en realidad el pilar 2 lo que trae es algo muy, muy parecido a lo que es la regla candado. No veo a Juan Antonio acá porque el otro día en la jornada me mordía para decirle que está a punto de ser globalizada y no se lo pude comentar. Pero bueno, sí nos vamos a referir al pilar 1. ¿Qué supone el pilar 1? Acordémonos que nosotros partimos de una situación donde hoy el país fuente no puede grabar nada. Por lo tanto, ellos esto lo ven como un movimiento muy pro fuente. El problema es que para nosotros es todo lo contrario, porque hoy nosotros estamos grabando absolutamente todo. Entonces, cualquier movimiento para nosotros es grabar menos. O sea que nosotros en cualquier escenario es perder. Lo que ellos están viendo como una gran concesión, para nosotros es una pérdida. O sea, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y ese es un problema para encontrar aliados en el mundo, porque nadie está grabando esto en el mundo. Entonces, todos lo ven como una ganancia. Entonces es muy difícil frenarlo, porque para nadie es una pérdida. Solo para nosotros es una pérdida esto. Entonces no encuentro socios que hagan fuerza para que esto no avance. Entonces, ¿qué implica el pilar 1? Primero, hay que definir el alcance, es decir, ¿a qué empresas le vamos a aplicar esto? Porque esto implica no aplicarle la lógica de los convenios tradicionales. ¿Bien? Y ahí hay un primer tema. Se pone un requisito de tamaño, es decir, esto no le va a aplicar exclusivamente a determinados giros. Además del giro, tienen que ser empresas grandes o muy grandes. Es decir, va a aplicar solo para empresas que superen un determinado umbral de facturación, seguramente. Seguramente algo parecido a lo que ocurre con el country by country. ¿Bien? O sea, solamente los grandes grupos multinacionales son los que van a entrar acá. No sé si será ese umbral, un umbral mucho más grande o mucho más o más chico, no sé. Pero, en definitiva, va a haber un umbral y esto aplica para los que estén por encima de ese umbral. En segundo lugar, hay que definir una nueva regla de nexo. ¿Por qué? Y bueno, porque la regla que tenemos hoy de nexo, hoy no hay nexo, porque al no haber EP, el nexo es el EP. Como no hay EP, no hay nexo. Entonces tenemos que definir una nueva regla de nexo. Y ahí surge la presencia significativa. ¿Qué es la presencia significativa? Bueno, ya no alcanza con el giro, ya no alcanza con el tamaño, sino que las transacciones que esa empresa grande tenga con ese estado sean significativas. Es decir, tienen que superar también un determinado umbral. ¿Cómo se va a medir ese umbral? Bueno, se supone que se va a medir en términos relativos a la economía del país, porque obviamente que el umbral para Uruguay no puede ser el mismo que para China. O sea, eso va a tener que ir en consonancia con lo que es, o en relación a lo que es la economía del país. Entonces, una vez que entendemos que la empresa tiene una presencia significativa, le va a aplicar el nuevo nexo, y por lo tanto, eso implica que el Estado fuente va a poder grabar eso. Fuente como mercado, ¿no? Pero a su vez, ellos no quieren, bajo ningún concepto, no quisieron bajo ningún concepto hablar de un EP digital. No quieren en ningún momento contaminar el artículo 5 con esto. Por lo tanto, esto va a ser una regla independiente, aparte del artículo 5, para no contaminarlo en absoluto.
Y una vez que sabemos que el Estado fuente tiene potestad de gravar, tenemos que definir cuánto va a gravar, tenemos que cuantificar eso. Acá tal vez sea la parte más compleja, porque en este caso lo que se está pensando es en 3 montos, en 3 importes distintos, que los denominan A, B y C, pero acá está tal vez lo más revolucionario que les decía, porque hasta ahora nosotros siempre cuando liquidamos impuestos y cuando aplicamos convenios, lo hacemos sobre una base transaccional, es decir, hay una venta de una empresa a otra y vemos el pago, si está sujeto a una regla, a la otra, calificamos la renta, vemos qué artículo le aplica, etc. En este caso, la regla va a ser por distribución, es decir, se va a considerar la renta mundial de la empresa y esa renta mundial se va a ver si tiene una superrenta. Por lo tanto, podría ocurrir, por ejemplo, que alguna de las empresas que nosotros hoy estamos grabando acá, si su balance mundial da pérdida, no la podemos grabar acá, por ejemplo. O sea, la liquidación del impuesto es global, es mundial, y lo que le toca a Uruguay es una parte que se va a determinar en algún lado, ¿no? Entonces, eso es lo revolucionario que les decía. Esa atribución de rentas, que se va a hacer de acuerdo a ciertos criterios que al final serán políticos, porque se van a definir algunos porcentajes y márgenes fijos. Luego puede implicar situaciones de doble imposición, y para ello están pensando, por eso hoy le decía al empezar, le comentaba con Adi que esto es la dinámica de esto es increíble, están pensando en una nueva solución multilateral. Y cuando hablamos de una nueva solución multilateral, no estamos diciendo que van a hacer una conferencia entre partes para agregar supuestos al instrumento multilateral que ya tenemos, que se podría hacer. Están pensando en una nueva solución multilateral autónoma del instrumento multilateral, porque el instrumento multilateral a estos efectos tiene un problema, y es que el instrumento multilateral actúa sobre convenios preexistentes. Si no hay convenio preexistente, el convenio multilateral no tiene ningún efecto. Esta solución multilateral, aparentemente, digo aparentemente porque no se conoce, ¿no? Es lo que uno puede inferir, es autónomo y que va a aplicar per se, no es un parásito que necesita de otro ser vivo para vivir, no, exacto, es algo del estilo. Lo otro que hay que ver es si esto va a ser elevado en el estatus como estándar mínimo para el marco inclusivo, porque si es todo parece indicar que esto va a ser elevado para a estándar mínimo. Entonces, en ese contexto, bueno, cuando estábamos en el medio de esto fue que recibo la llamada de Mario y me dice, che, vamos a hablar del multilateral, y le digo, bueno, mirá que tengo varias cosas más para contarte y bastante más revolucionarias, es más, dentro de todo, un nuevo multilateral que seguramente estemos discutiendo de acá a muy poco tiempo. Digamos, es una realidad bastante compleja y diferente de lo que estamos acostumbrados a ver cotidianamente, ¿no? Bueno, yo dejo por acá y abrimos como quieras. Bueno, muchas gracias Álvaro por esta verdadera conferencia y por estas novedades. Vamos a abrir a preguntas y a reflexiones la sesión, así que aquellos que gusten preguntar. Hola. No, la consulta tiene que ver con esta nueva regla de nexo, que hace hincapié en la presencia significativa. Que entiendo, esa es la diferencia con la definición anterior o la definición genérica, o sea, la que está manifestada, por ejemplo, en el cociente para software o para zona franca, donde en rigor no exige una presencia significativa, sino
que el dueño de esa propiedad intelectual sea el dueño de los gastos, no importa dónde estén, porque inclusive se admite que sean todos con servicios no residentes, no vinculados, o sea que no tienen por qué estar, digamos, los componentes en Uruguay. Esto sí agrega, me parece, ese factor, ¿no? La presencia significativa en el país. Claro, el problema es que en el caso de la economía digital, lo que no hay es presencia física. No hay nada. O sea, acá vamos a ver cómo podemos graficar esto. Supongamos cualquiera de nosotros entra en una página de internet X y hace clic en algo que a su vez despliegue o un efecto de que alguien está cobrando una publicidad en alguna parte del mundo. Imagínense, no sé, un hotel en Holanda, y hacen clic y resulta que eso es alguien que le cobra una publicidad al hotel o una comisión, en este caso, lo que fuere. En ese caso, digamos, acá en Uruguay no hay absolutamente nada, de nada. En esta lógica, como el que hizo el clic, como la dirección de IP de que hizo el clic está acá en Uruguay, eso va a implicar que luego en el reparto te va a tocar algo. A la DGI va a caer un giro respecto a ese clic. O sea, este es el caso más abstracto o más alejado de una presencia física. Digo, porque acá ni siquiera hay un servicio al país. Porque acá ya ni siquiera estamos hablando de que se prestó un streaming. No, nada. Acá no hay nada de nada. Eso sí va a ser ganancia, porque hoy Uruguay eso no lo está captando, ¿no? Pero en realidad es residual respecto de lo que vamos a perder de la prestación de servicios directos o los servicios de intermediación, ¿no? Buenas noches. Una consulta, Álvaro, respecto del último informe de noviembre, el 12 de noviembre que publicaron, del informe unificado, justamente, como todos los anteriores, como que no esclarece mucho, ¿no? Parece como que tienen más dudas en el propio grupo que las soluciones que brindan, porque lo que no me quedó muy claro en este último es si siguen recogiendo, vos tendrás más claro, el enfoque de la participación del usuario. ¿A qué te referís con la participación del usuario? Viste que en unos momentos se manejaba en informes anteriores de que justamente se podía definir una suerte de EP digital que tú lo estabas descartando ahora por justamente la participación del usuario, o sea, en el mercado donde estaba consumiendo. Bueno, sí, a ver, digo, en cierta forma esto recoge, en primer lugar, no es que lo estés leyendo mal, realmente no baja mucho, porque bueno, es como toda solución de consenso, digo, lo que se llega es a un acuerdo mínimo, eso después hay que instrumentarlo. Entonces, acá, para que se ponga de acuerdo la India con Estados Unidos y con Inglaterra, cuando los tres partían de situaciones opuestas en la mayoría de los casos, bueno, muy difícil después juntarlo todo eso en un documento. Lo que ocurre acá es, ellos pusieron esto y además por eso es la consulta pública. Esta es la solución mínima a la que llegaron y en cierta forma, si vos hablas con Estados Unidos te va a decir, mirá, lo estoy reconociendo increíblemente, porque en realidad esos estados no tienen ningún derecho de grabar y yo les estoy reconociendo a que puedan grabar, simplemente porque hubo alguien que hizo un clic y desplegó ahí un efecto de un hotel en no sé dónde, ¿correcto? Entonces, el mercado se está reconociendo. Tal vez no se esté reconociendo todo lo que nosotros quisiéramos, pero que se está reconociendo no hay ninguna duda. No, pero viste que en un momento manejaban en cuanto a la participación del usuario como que era un lugar también de generación de valor y que entonces ahí podía también hacer la distribución de beneficios en base a los usuarios. Entonces es algo que no me imagino, porque tendrías que saber cuánto valor genera cada jurisdicción en Facebook, por ejemplo. Bueno, no, pero eso va a estar, porque en realidad lo que se va a hacer, justamente el reparto que se hace, es en base a los ingresos que haya en cada estado. De hecho, para que haya una presencia significativa, lo que se considera son las ventas a ese estado. Entonces, eso es lo que mide la presencia significativa, que en cierta forma está recogiendo. O sea, el enfoque unificado lo que hizo fue recoger
las tres posiciones. Obviamente que las matiza, ¿no? Como cualquier solución de consenso. Supuestamente febrero de 2020, ¿no? La solución que la tienen que decir. Sí, en enero es la reunión. Gracias. Félix. Perdón, Álvaro, bueno, felicitaciones por la clase magistral, pero ¿cómo juega en todo este tema el hecho de tener una zona franca nosotros? Es decir, ¿qué pasa si esas plataformas se instalan en zona franca? De hecho, ya hay alguna movida parecida al respecto. Porque cuando nos toque el reparto de que la plataforma opera desde acá, nosotros no vamos a poder cobrar, ¿no? Y bueno, ahí habría que ver, porque en realidad todo esto es muy nuevo y bueno, habrá que ver sí qué ocurre con las normas domésticas respecto de las normas convenidas. Ustedes saben que la interacción entre lo que es la norma doméstica con la norma convenida es un tema de suma complejidad. Muchas veces veo a varios alumnos del posgrado, muchas veces nosotros en la aplicación de un convenio, cuando estamos aplicando el convenio, vamos y venimos de la norma convenida a la doméstica 2, 3, 4 veces. ¿Bien? O sea, acá en realidad esto es una lógica diferente porque, como vieron, no es por un análisis transaccional. Acá estamos hablando de una lógica global y por lo tanto, bueno, habrá que ver, como honestamente, Félix, no te lo puedo responder. Digo, sin duda va a ser un desafío ver cómo vamos a aplicar esto. Si es que realmente sale, porque tal vez esto se tranca y no sale nada. Pues si jugamos callado, de repente vienen todas para acá, digo, ¿no? Yo tenía algunas preguntitas. En primer lugar, esto operaría solamente, entiendo, reitero, respecto a las compañías que tienen residencia en un estado que haya suscripto y tenga vigente el multilateral. El nuevo. El nuevo multilateral, le operaría directamente. Las otras seguirían con el régimen ordinario, digamos, actualmente. Luego, la otra pregunta es... ¿Me disculpás sí, una sí, interrupción? sí. No, porque ahí puede ocurrir, digo, y acá son preguntas, no estoy haciendo afirmaciones, porque honestamente no conocemos el texto, entonces mal podemos opinar de un texto que no conocemos, ¿no? Lo que conocemos es solamente la consulta pública, que fue, como bien decía Pablo, el consenso al que llegaron las tres, la India, Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, acá puede ocurrir que una empresa esté acá, es decir, que por tamaño y por giro esté acá, pero que no tenga presencia significativa en ese país. Entonces, honestamente no sé cómo se le va, pero tiene ventas en el país, pero no superan el umbral requerido como para tener presencia significativa. Entonces, en ese caso, hay que ver si aplicás el convenio bilateral preexistente, con la regla de P y todo eso, o si aplicás esto otro. Porque una cosa que se pretende es que esto sea totalmente independiente y no contamine lo otro, por lo tanto es de aplicación excluyente, o aplica uno o aplica el otro, pero si no aplica este nuevo, es de suponer que aplica el preexistente, si es que lo hubiera, ¿no? Pero igual, esto no lo estoy afirmando, me lo estoy cuestionando, porque son temas que incluso ellos no lo saben, digo, porque esta misma pregunta se los hemos hecho, pero no hay, depende a quién le pregunte, es lo que te responde, ¿no? Digamos, si seguimos con la lógica de estas normas, esto se va a dar y va a exigir, va a ser un estándar obligatorio y no va a haber margen, me imagino se van a ingeniar para no dejar la aplicación del otro convenio. Sí, claro, pero el problema es, imagínate que son dos países que suscribieron el nuevo multilateral, que a su vez tienen un bilateral entre ellos, y hay una empresa que entra dentro del alcance, pero que no tiene presencia significativa en ese país. Entonces, en ese caso, vos tenés que ver, por el juego de residencia fuente, artículo 7, artículo 5, no lo podrías grabar. No sé qué es lo que va a ocurrir ahí. Honestamente no sé cómo aplicará. No sé si los excluirá totalmente del convenio o si dirá en caso que aplique uno no aplica el otro. Habrá que verlo. Hace
regirá exclusivamente por este. O sea, es una cuestión totalmente revolucionaria. Claro, pero al ser, haber sido tan difícil lograr el acuerdo, no creo que deje el margen, ¿no? Habrá que esperar. No, y además hay un tema, tengamos en cuenta que nosotros hoy hablamos de economía digital y estamos pensando en un grupo reducido de empresas. Pero en realidad, el otro día en las jornadas tributarias, yo creo que fue Gabriel Pedro, ¿no? o Fabregat, uno de los dos, ponía una frase que estaba buena, y es que paulatinamente la economía digital se va transformando en la economía. Entonces, ojo que esto no termine siendo lo que aplique a la generalidad de los casos, y tal vez lo otro aplique en defecto de, pero la mayoría de los casos, tal vez en un futuro no muy lejano, terminen siendo aplicados bajo esta regla. Un breve comentario, que si en el caso que tú planteabas, Félix, si esa empresa digital se instala en zona franca, va a tener una presencia física. Entonces eso implica que va a ser remunerada por las funciones que ejerza en el territorio, los activos y riesgos, de acuerdo al principio de plena competencia. Quiere decir que se combina ese principio que subsiste porque hay presencia física, en ese sentido no innova la norma, pero se va a tener que combinar con ese también. Está exento. Claro. Sí, sí. Pero ahí tenés el pilar 2, que le aplica la regla candado. Y ahí, en la medida que se aplica una cláusula de sujeción efectiva, como no hay sujeción efectiva, también habrá que ver cómo avanza el pilar 2 y qué efectos despliega. Sí, habrá que ver qué alcance se le dé. Sí, no, ojo. Porque vos lo estás pensando en una lógica, cuando yo digo la generalización de la regla candado, no lo pensemos como una lógica que si el otro no paga no es deducible. Pensarle una lógica, si en el otro lado no paga, entonces no le doy los beneficios, lo grabo yo. Es en esa lógica. Exacto. No es el domingo, ¿no? Que viene. No, porque esa sería una pregunta muy fácil de responder y va en tu contra. No, porque si no te lo apago. ¿En qué está Estás de amarillo, además. la aceptación o el cuestionamiento del principio de la fuente en este contexto internacional? Bien, yo lo vi en su momento, pero en el marco de la acción 5, en los trabajos del Foro de Prácticas Tributarias Nocivas, cuando se hace la revisión de Uruguay, a pedido de la Unión Europea, porque además de todo esto después viene la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Toda la lógica esta aplica por la regla de consenso -1. Es decir, basta que 2 países se pongan de acuerdo para bloquear una decisión. ¿Bien? Es fácil de bloquear una decisión. No sé si es fácil, pero desde el punto de vista cuantitativo es simple. Entonces, ellos quisieron, para evitar, por ejemplo, que Uruguay se ponga de acuerdo con Panamá y bloqueen algo, lo que hicieron fue, pero atrás está la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea hace un control, es una segunda línea, que si a vos te califica mal y te lista el Foro de Prácticas Tributarias Nocivas, la Unión Europea también. Ahora, si el Foro de Prácticas Tributarias Nocivas no te considera pernicioso, la Unión Europea se reserva el derecho de analizarte y calificarte él como nocivo, ¿tá? Y por lo tanto despliega acciones defensivas. Entonces, en esa lógica, la Unión Europea le pide al foro que nos analice la fuente. Y ahí es cuando tuvimos que exponer
en el plenario se analizaba el principio de fuente territorial en Uruguay, no en cualquier parte del mundo, no, en Uruguay. Porque en realidad lo que cuestionaban no era el principio de fuente territorial. Lo que cuestionaban era la forma como lo aplica Uruguay. Y ahí, concretamente, el ejemplo que nos pusieron fue, dígame, un banco que tiene miles, ellos ni saben que acá nadie tiene miles, pero ni le corregimos. Un banco que tiene miles de empleados en Uruguay, que tiene cientos de inmuebles en Uruguay. Cuando hace una colocación en el exterior, esa renta, y no tiene ningún inmueble en el exterior, y no tiene ni un empleado en el exterior, cuando hace una colocación en el exterior, esa renta, ¿de fuente uruguaya o de fuente extranjera? No, es de fuente extranjera. Y se reían, ¿no? Ese es el problema. El problema, por lo menos al día de hoy, no es la fuente, sino cómo se aplica la fuente. Esa era el cuestionamiento, ¿no? Pero igual, de todos modos, logramos salir de esa encrucijada y no hubo una calificación negativa para el régimen. Un par de preguntitas adicionales. ¿Esto no aplica para IVA? No. Y aplica para cualquier tipo de servicio o de servicio brindado a través de Internet, no necesariamente audiovisual o no necesariamente... Esto, en lo que tiene que ver con el IVA, ahí la solución es totalmente contraria y ahí el estándar internacional converge con la solución nuestra y es grabar todo en destino, por lo tanto ahí no tenemos ningún inconveniente. Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda, ¿cuál era? Digo, la reglamentación uruguaya actual tiene en cuenta que haya un pago desde el país y que haya un determinado tipo de servicio brindado a través de Internet. Esto aparentemente no. Ya me acordé. Uruguay limitó y como ustedes saben, la aplicación de la normativa de la economía digital solamente aplica a los servicios prestados directamente, en la medida que sean audiovisuales, o en las operaciones de intermediación. ¿Bien? No, esto es general, acá no hay ninguna exclusión. Es más, tampoco tengo claro el alcance. ¿Y por qué no tengo claro? Porque si ustedes leen el documento de consulta pública, van a ver que se excluye de la economía digital las actividades extractivas. Entonces, si nosotros vemos que para el documento fue necesario excluir las actividades extractivas, eso quiere decir que puede implicar cualquier tipo de actividad que en el desarrollo de la misma se haga un uso intensivo de las cuestiones digitales. Pero tampoco tengo muy claro el alcance hasta dónde llega, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas. Bueno, solo resta agradecerle una vez más al contador Álvaro Romano por tener esta gentileza nuevamente con nosotros. Les digo, ya que estamos en tema, que la conferencia va a ser difundida por streaming a partir de mañana y en principio solamente para los socios. Esperemos que no lo grabe la OCDE. Y bueno, por ahora no. Pero bueno, aprovechamos una vez más para agradecerles a todos y en este que ha sido el último evento del año, pero que vamos a retomar con un nuevo ciclo de eventos el año entrante. Muchas gracias.